Estamos en días en los que el planeta Tierra parece una inmensa bola de fútbol llena de gajos y de pasión. Gracias por estar con nosotros en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. No podemos dejar de lado el tema fútbol en el marco del Campeonato Mundial Qatar 2022 y para ello contamos con la grata presencia de una figura nacional del periodismo, de la historia y del deporte en nuestro país, profundo conocedor e investigador de nuestra historia y de la historia del deporte en general, Rodrigo Calvo Castro. Rodrigo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido Muy bien, muchas a gracias. Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Con Rodrigo hemos compartido años en el periodismo y hemos seguido y admirado su trayectoria y el afán y el rigor y la obsesión para ser fiel a la historia y responder a estas páginas de los periódicos viejos, entre comillas, para alimentar la historia. Roberto, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar en este espacio y hablar de un tema que siempre me ha apasionado desde niño, desde que vi el primer mundial por la televisión en México 70 con las transmisiones de Telecentro Canal 6. Así es. Así es, ahí empezamos y ya con más frecuencia ya los mundiales posteriores. Pero nunca imaginé que iba a estar presente en mundiales y que iba a estar en coberturas y escribir sobre historia de los mundiales que me apasionan. Pero justamente el asistir a los mundiales fue porque decidiste, optaste por la profesión del periodismo. Creo que nació desde la infancia esa pasión por el deporte y por el periodismo, Sí, en realidad yo era el primero que estaba en, en la, en la puerta de mi casa cuando tiraban el periódico por debajo. por debajo de la puerta. Sí. Y, y lo que primero que hacía era separar la sección deportiva del diario de la Nación en ese momento. También separaba la Cine de sus estrellas, pero eso es otra Porque te historia, gusta mucho la cinematografía. y las series de televisión. Así es. Pero en el caso de esto, nunca imaginé que me iba a convertir digamos, en historiador deportivo. Y el tema es que me emocionaba mucho las transmisiones por radio que hacía Javier Rojas y José Luis El Rápido Ortiz cuando ya empezaban a transmitir los mundiales. Y me acuerdo que en la época del colegio eh, me llevaba mi radio transistores para escuchar el Mundial de Alemania 74 y los profesores alcahuetas era que me permitían escuchar los partidos e informar a los compañeros de cómo iban los resultados y si había un gol, alguna incidencia. Y ahí nació el asunto. Ahí traías el gusanillo, Exacto. sin duda. ¿Qué podemos decir? Vamos a hablar en esta primera media hora de nuestro programa de hoy, Páginas Vivas, desde la Biblioteca Nacional, con Rodrigo Calvo, sobre los campeonatos mundiales como fenómeno social, deportivo, humano. Pero también en la segunda media hora nos vamos a referir más en concreto a la participación de Costa Rica en los diferentes campeonatos mundiales. Qué reflexión nos puedes ofrecer, Rodrigo, de lo que es el campeonato mundial en lo que podríamos llamar en el día a día de los habitantes de tantos países y de tantas nacionalidades y de tantas culturas diferentes, pero como que de verdad se unifica, por lo menos la aspiración y los sueños? Sí, de hecho me recuerda la frase que tenía la canción en la obra musical, digamos, que hubo para México 86, El mundo unido por un balón. El mundo unido por un balón, Y ¿cierto? ese era el estribillo que tenía la canción en varias partes. Decía, Era la canción oficial. decía, El el mundo mundo unido por por un un balón. balón. Así era. Y el Qué asunto es bien, qué que bien. casualmente cuando ya empiezan las Olimpiadas en el siglo antepasado en Atenas, Grecia, ya a principios de los deportes empieza a introducir el fútbol, porque ya el fútbol, obviamente, desde el siglo antepasado ya se practicaba el fútbol moderno, sobre todo cuando nació en Inglaterra, ¿verdad? En las universidades inglesas, ¿verdad? Que por cierto tiene relación con el inicio del fútbol en Costa Rica, pero eso es otra historia.
El asunto es que en el momento en que la FIFA se va a fundar en mayo de 1904, la idea siempre fue de los dirigentes crear un torneo alternativo a los Juegos Olímpicos, exclusivamente de fútbol, porque ya se practicaba en las Olimpiadas desde 1904. De hecho, en 1908 Inglaterra gana la medalla de oro, y hubo intentos en los congresos de FIFA de establecer un mundial. De hecho, en los congresos de FIFA del 20, del 22, siempre había esa existencia de que hubiera, pero no se había concretado. En el momento en que nombran presidente de la FIFA al papá de los mundiales, que es el francés, el abogado francés Jules Rimet, Jules Rimet. él se empeñó en que se hicieran los campeonatos del mundo. Costó mucho introducir la idea. De hecho, la primer convencimiento que trataron era que los países se afiliaran a la FIFA, porque todos los países del mundo no estaban afiliados a la FIFA. Claro. A FIFA, Costa... perdón, Federación Internacional de Fútbol Asociado. Exacto, ese es Sí. Y el secretario holandés que tiene, de la FIFA en ese momento manda invitaciones, aquí llega a Costa Rica, pero los ticos como que no le dio importancia, archivaban la correspondencia que venía. Hasta que en 1926 llega la primera invitación y resulta que ya Costa Rica se afilia a la FIFA posteriormente. Bueno, ¿qué pasa con lo de la FIFA? La FIFA en los congresos del 28 y del 29 vio que ya se veía como una posibilidad de que se aglutinaran y se armara un campeonato del mundo. Y hubo varios candidatos para organizar el primer mundial, que ya iba a ser en 1930. Pero el país elegido, en aquel momento por los delegados en el Congreso de Barcelona, que por cierto hay dos costarricenses presentes, don José Pepe Astúa y don Ricardo Funier, el papá del periodista Rodrigo Funier, que fue director de Telenoticias por muchos ¿Cómo años. no? Ellos participan en ese congreso y en Barcelona en el 29 se aprueba que el mundial sea el primer mundial en Uruguay, que había sido campeón olímpico en 1924 En el 24. en París y en el 28 en Ámsterdam. En Olimpiada de París En y las Olimpiada de Olimpiadas. Ámsterdam, claro. Entonces era, digamos, que aunque no era el título, era como un bicampeón del mundo. Era como el país idóneo. Y nombran a Uruguay porque iba a cumplir el centenario de la independencia de Uruguay en 1930. De hecho, el nombre del estadio de Montevideo se llama Estadio Centenario, Hasta la fecha, sí. que se construyó exclusivamente para ese mundial. El mítico Estadio Centenario. Y ahí empieza esa fiesta de los mundiales, que se realiza cada 4 años, que solo se interrumpió por un periodo de 12 años cuando ya había tiempos de guerra. Los tiempos de guerra entre ya el al 38 final. y el 45. Sí, exactamente, que en 39 al 45 fue la Primera Guerra Mundial, pero en el 38, inclusive, con el tema del 34 y 38, con el tema del fascismo, que es el que gana las Olimpiadas. De hecho, hay unas fotos muy curiosas de los primeros mundiales donde se da el famoso saludo nazi del nazismo. Y el fascismo, por un lado, hay una gran presión política del dictador italiano, Benito Mussolini, de que había que vencer o morir, de que era una obligación. No vamos a intentar hacerlo, no. La orden en que ustedes tienen que ganar el mundial. Y así fue como Italia se convierte en el primer bicampeón del mundo en época del fascismo, en 34. En ese tiempo ya que había vientos de guerra. Durante 12 años no se hacen los mundiales, porque el mundial, por la guerra mundial, en el 42 y en el Perdona, pero me 46. parece importante un detalle anterior. En 1930, que es el primero, el campeón es Uruguay. Exacto. Bueno, te agradezco que me devolvas a eso porque Sí. era importante que de alguna forma Uruguay gana su tercer campeonato porque había ganado 2 títulos olímpicos. Claro. Y le gana la final a Argentina en un mundial que no hubo eliminatorias. Fue un mundial que se dio por invitación. Los países fueron invitados. Costa Rica fue invitado al primer mundial, pero no estaba preparada. Entonces, asisten 13 países, incluidos solo 4 países de Europa, asisten. Y se da la primera final que gana Uruguay-Argentina 4-2. Es el primer campeón de la historia. Claro. Este es un momento histórico porque se da en un momento en que obviamente no se ven desarrolladas las comunicaciones como ahora, pero en el momento en que por telegramas y se empezó a divulgar y en la forma de las comunicaciones de la época se empezó a divulgar que Uruguay era el primer campeón del mundo, fue todo un acontecimiento. Se da un caso curioso, ahora que usted habla del primer campeón del mundo.
hay un jugador que se llamaba Luis Felipe Luis Felipe Monti, Monte. jugador argentino que pierde la final del 1930 y se convierte 4 años después en el primer futbolista que defiende a dos naciones y juega dos finales de Copa del Mundo. En el año 30, Luis Felipe Monter, argentino, disputa la final que pierde contra Uruguay. Correcto. Y 4 años después, que se había ido a jugar a Italia, en ese tiempo no eran las restricciones que hay ahora para que un jugador juegue para dos países al mismo tiempo. En ese tiempo era permitido y él obtiene la nacionalidad italiana, Italiana. siendo jugador en el fútbol italiano, y juega el Mundial del 34 y ya lo gana. Lo gana con Italia, y se convierte en el primer jugador de la historia que disputa dos finales de Copa del Mundo y en una de ellas la gana. Entonces jugando con dos países diferentes. Entonces eso es un Interesante. primer caso como... Sí, Luis Felipe Monte, indudablemente queda en la historia. Así que la fiesta de los mundiales desde entonces se disputa cada 4 años Claro. y en estos momentos se han realizado 21 ediciones y ahora Qatar va a realizar la edición 22. Pero bueno, el asunto es que el, esta es como la gran aspiración del futbolista en aquel momento amateur y ahora profesional de llegar a una Copa del Mundo, competir en una Copa del Mundo. Algunos van a participar porque no tienen las condiciones para ganar un mundial. De hecho, solo hay 8 campeones del mundo desde entonces, del montón de países afiliados. En el caso de, de Brasil, que tiene 20 años de no ganar un mundial, Brasil tiene 5 Copas del Mundo ganadas. Después viene Italia y Alemania con 4. Ya después Ujú. vienen países como Argentina, como Uruguay, como Francia. Inglaterra. No, ellos lo ganaron 2 veces. Ah, ya, sí, Francia, sí. Argentina Ajá, y Uruguay. ¿Verdad? sí. Y el caso de Inglaterra y el caso de España, que han ganado una Copa del Mundo. Entonces, esta fiesta mundialista de cada 4 años, que obviamente ya se ha convertido en el gran negocio mundial, hasta en la forma en que se otorgan las sedes y todo eso, que es un poco polémico, pero esa es la aspiración de todo futbolista, participar, y son pocos, muy privilegiados. En un momento fueron 13 naciones, o sea, 16 naciones, después aumentó a 24, después a 32 y ahora están aspirando a que se sume 48 países. Pero normalmente entre 150 a 210 países que ahorita son miembros de FIFA son los que participan en las eliminatorias y muy pocos son los que tienen el privilegio por su zona geográfica de clasificar al mundial. Claro. Entonces, a partir de cuando digamos, se oficializan las eliminatorias, podemos decir, como hemos visto en la época moderna, que el campeonato mundial, que en realidad lo que se juega en cada sede es como la final, digamos, Exacto. ¿verdad? Es decir, los equipos, las naciones clasificadas para jugar en el gran escenario, pero las eliminatorias forman parte Exacto. del campeonato, sí, del campeonato mundial como un todo. Exactamente. El momento en que comienza el primer juego de la eliminatoria hasta ya la final de la Copa del Mundo, eso es obviamente el primero, la eliminatoria, el premundial que llama, que se hace por zonas geográficas. El mundo del fútbol, digamos, como está dividido, son 6 zonas geográficas. Y de cada zona clasifican cierta cantidad de países de acuerdo a su potencial. Y normalmente, por ejemplo, al principio con CACAF solo clasificaba 1 o 2 países. Ya después se fue aumentando. Con CACAF es la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe de Fútbol, que es nuestra zona, que se creó en 1961, pero ya desde antes nuestra zona del Norte, Centroamérica y del Caribe participaba en los mundiales desde el primero. De hecho, México y Estados Unidos son los que participan. Entonces, efectivamente, desde el primer partido, que es eliminatorio, hasta ya la final, ese es propiamente el mundial. Algunos llegan, otros no llegan, y eso es una lucha en la que cada país, digamos, en el momento que paga su cuota de inscripción, aspira a llegar a la Copa del Mundo. Ahora, en cuanto a las sedes, es importante, eh, en el país sabemos bastante de fútbol en general, pero vale la pena mencionar que si un equipo un país es designado sede, por derecho propio ya está inscrito, digamos, en los partidos. Es decir,
el equipo sede Ujú. asiste por derecho propio y el campeón mundial anterior también, ¿verdad? Bueno, en un momento, digamos, obviamente el país organizador Sí, participa y no tiene que jugar las eliminatorias, claro. efectivamente. Ujú. Y también el campeón del mundo normalmente ganaba el derecho de estar en el siguiente mundial. Lo que pasa es que ya, obviamente, después de ya la reglamentación nueva, digamos, por decirlo de alguna manera, ya el que es campeón del mundo tiene que obligatoriamente jugar en las eliminatorias. Jugar las Entonces, eliminatorias. bueno, se ha dado casos también de algunos países que no llegan. Por ejemplo, bueno, el caso de Italia, por ejemplo, que fue campeón mundial en el 2006, Sí. tuvo, digamos, no le fue bien contra Costa Rica y quedó eliminada del 2014. Ya tiene, no estuvo ni en Rusia ni en Qatar, o sea, Sí, quedó eliminada. Entonces, aunque tenga ese privilegio de ser potencias, si sí. no pasa las eliminatorias, el filtro de las eliminatorias, ya ahora en esta época actual ya quedan fuera, digamos, no pueden intervenir, aunque hayan sido campeones mundiales en el mundial anterior. Y siendo un apasionado y conocedor, Rodrigo, de la comunicación colectiva y del periodismo, ¿en qué momento o conforme se desarrolla cada campeonato mundial cada 4 años, en qué momento comienza a adquirir esa dimensión global? Por lo menos en tu percepción, ¿verdad? Mm, buena pregunta, porque yo, digamos, el tema es que yo creo que viene con el desarrollo de las comunicaciones, porque obviamente los primeros mundiales no se transmitían. Ahí obviamente hay videos que se grababan en su época, en los años 30, en los diferentes mundiales, pero no hay una transmisión en vivo, en directo, de los partidos del campeonato mundial. A nivel europeo, creo que es en el Mundial de Suiza en 1954 que ya empieza la televisión a transmitir los mundiales. Se empieza ya a difundir a nivel europeo, pero no a nivel mundial. Ya a partir del 66, del 70 y los siguientes mundiales, ya la transmisión es global. Y obviamente, por ejemplo, el Mundial del 70, lo recuerdo muy bien porque me tocó vivirlo, tenía 10 años en ese momento, Telecentro Canal 6. De hecho, me acuerdo que el comentarista era don Hugo Tazara Olivares No, no. y ya hacían transmisiones. Entonces ya empieza a divulgarse a nivel mundial. Sí, sí, déjame recordar también, somos colegas y amigos periodistas, pero ya Contemporáneos. yo estaba en el colegio en México 70 Ok, y vimos dos partidos que fue Brasil-Perú en vivo, digamos, correcto. Brasil-Perú, y luego el partido, la gran final, Brasil-Italia, Correcto. la vimos en nuestros aparatos de televisión Blanco y negro. en blanco y negro. Porque a partir del 74, eso me acuerdo, no es que yo tuviera televisor de colores en el 74, pero teníamos que irnos ante un primo que sí tenía para ver los partidos del 74 a colores. Entonces, esa transmisión que inclusive después de los mundiales se da la particularidad, no sé si recordabas aquella sección que había en los cines, El Mundo al Sí, Instante, claro, que se claro. transmitía, se divulgaba, pero Sí, sí. semanas o meses después de que Íbamos había. al cine a ver el mundial. Exactamente. Y después hacían, algunas veces hicieron películas oficiales, me acuerdo del 66, del 70, hubo películas oficiales que se divulgaban. Entonces empezó ya a transmitirse a nivel mundial. Yo creo que eso tiene que ver mucho. Y la gente, de hecho, el interés por los mundiales obviamente ha sido siempre, Claro. pero ya empezó a globalizarse en el momento en que las comunicaciones empiezan a desarrollarse y a mejorar inclusive el tema de la señal. Yo me acuerdo que que la señal de México 70 era muy, digamos, primitiva, por decirlo de alguna manera, porque se veía que alguien hasta a veces aparecían los dedos, colocaban que el nombre del jugador era Gerson, el que metía el gol, y se veían los dedos, no sé si te acabas que se movía Sí, sí, cómo no. la imagen, porque Sí, metían simplemente el detalle, y obviamente eso se sí, desarrolló, sí. pero eso yo creo que fue un punto fundamental para el desarrollo de los Sí, mundiales. y cabe, ya que estamos en esta parte de comunicación en torno a los mundiales, de comunicación colectiva, el contarle, si es que no, si es que desconocen el dato a muchas de las personas que nos ven, que el Campeonato Mundial de México 70 tiene la particularidad de que José Luis Rápido Ortiz, pionero de la radiodifusión, extraordinario narrador deportivo y de fútbol, haciendo pruebas en México,
podrías contarnos eso porque es muy, muy bonito cuando No, uno escucha, digamos, ahora a los periodistas actuales de las transmisiones deportivas de la emisora Columbia que dicen, por ejemplo, aquí te vas, aquí Colombia, o aquí Punta Arenas, acá, aquí Colombia. no, yo, digamos, obviamente, yo tuve algunas conversaciones con el Rápido, pero ya recién fallecido, hablé con el hijo y el hijo me contó la historia. Ellos Sí, estaban tratando de hacer como una especie de cadena centroamericana de transmisión y hacían pruebas desde El Salvador o de Guatemala. Y recuerdo que el hijo me mencionó que la esposa de Rápido Ortiz sí, estaba en El Salvador y él estaba en México. Y sí. entonces el nombre, es decir, aquí Colombia, fue Sí. idea de la esposa. O sea, por ahí salió el tema. Ah, ya. Ya desde entonces Radio Colombia ha estado presente en todos los mundiales. De hecho, Sí, que hay que yo reconocer conservo eso, algunas ¿verdad? Hay que reconocer grabaciones, eso. yo conservo algunas grabaciones de Sí, narraciones de Rápido Ortiz y de Javier Rojas, pues me apasionaba tanto el tema de los mundiales que yo los grababa. O sea, de un momento dado, al final se los hice llegar al hijo de don Javier y a don Javier, y ellos hicieron reproducciones de don Javier digitales, Rojas González. porque ellos no tenían esas grabaciones, no conservaban, en Colombia no las tenía. Yo se las pasé esas grabaciones. Pero el asunto es que efectivamente eso fue también algo pionero a nivel centroamericano y sobre todo Colombia tuvo mucho que ver. Obviamente después se unieron porque, vamos a ver, muchos de como se divulgaban antes, era a través de los cables, Sí, los sí. cables, las transmisiones de las agencias de Sí, noticias, cómo no. Reuters, Claro, claro. Associated Press, Sí, sí, France los Press, teletipos, los digamos. teletipos, Ujú. que llegaban la información a los periódicos. A mí me tocó en estos libritos que hice con La Nación de la historia de los mundiales, Sí. en el sentido de, a Mientras partir de, los explicas, vamos a colocar este para que a los partir espectadores lo de puedan ver. los años en que La Nación ya empezó a transmitir los mundiales. La Nación nace en el 46 y a partir del año 50 ya La Nación empieza a divulgar los mundiales. Obviamente no existía La Nación antes, no hubo divulgación, pero a partir del 50 a mí me tocó reproducir un poco cómo fue la cobertura de La Nación. En un momento dado, don Ramón Col Jaumet Sí. daba los reportes porque era dirigente de fútbol de Costa Rica, entonces iba a los mundiales y mandaba como una especie de corresponsal los reportes. Ya después, Hombre además versado en cinematografía, en distribución cinematográfica. exactamente, de hecho Ujú. es un personaje muy importante vale la pena retomar su historia, pero en el caso, ya después, a partir de, creo que de Chile 62, la Nación envía a don Danilo Arias Madrigal, a partir de Inglaterra 66, empieza a divulgarse en los periódicos nacionales, cuando va Fernando Naranjo Madrigal, después don Luis Cartín por la República, y no solamente entonces se va la divulgación en la prensa, digamos, a través de la radio, sino a través ya de la prensa escrita, con enviados especiales. Este servidor a mí me tocó por La Nación ir al Mundial de México 86 por la revista Triunfo y por el Diario La Nación, el Mundial de Corea y Japón 2002. Pero colegas también, digamos, Ricardo Quiroz fue también al Mundial de México 86, en su momento Danilo Jiménez fue a darle cobertura a los mundiales, Eliseo Quesada, que en paz descanse también, estuvo en Estados Unidos 94 y así por el estilo. Varios colegas han estado en los mundiales, recientemente Antonio Alfaro, algunos de ellos, Claro. dándole esa divulgación Ya de un periodística. evento mundial, como es un mundial. Obviamente, en el caso cuando estaba Costa Rica, centrado en lo de Costa Rica, pero obviamente hacían una cobertura del mundial. Y Vamos a hacer este trato, Rodrigo, y espectadores y espectadoras de Páginas Vivas. Hemos cubierto a grandes rasgos, claro, el fenómeno Campeonato Mundial de Fútbol en esta primera parte de nuestro programa y con Rodrigo Calvo Castro, periodista, historiador, figura de nuestra historia patria en estos ámbitos y en otros relacionados con el periodismo y la comunicación. Vamos a hacer una pausa y volvemos en la segunda parte de nuestro programa de hoy a enfocarnos
a través de Rodrigo Calvo en la participación de Costa Rica en los campeonatos mundiales. Es en 1950, previo a Suecia 1958, cuando participamos por primera vez en una eliminatoria y ahí empieza Cristo a padecer. Así es. Vamos a una pausa, estamos con Rodrigo Calvo en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Ya venimos. El mundo unido por un balón. Estamos con Rodrigo Calvo Castro conversando en torno a los campeonatos mundiales de fútbol, ahora en el marco del Mundial de Fútbol Qatar 2022. Hemos abarcado hasta ahora el fenómeno global del campeonato mundial y nos vamos a concentrar en esta segunda parte de Páginas Vivas desde la Biblioteca Nacional en la participación de Costa Rica en los campeonatos mundiales de fútbol. Pero antes de la participación de la Selección Nacional de Costa Rica en mundiales de fútbol, Rodrigo nos va a comentar la participación de un costarricense en un campeonato mundial de fútbol anterior a los inicios de Costa Rica. Sí, bueno, en realidad la historia es muy interesante porque Costa Rica, aunque crea una federación, lo que llamaba la Liga Nacional de Fútbol en 1921, no se había afiliado a la FIFA. O sea, la FIFA existe desde 1904 y para participar en eventos mundiales hay que estar inscrito en FIFA. Llegaron invitaciones para Costa Rica para inscribirse en FIFA y no le dieron mucha importancia hasta 1927. Entonces, Costa Rica, a partir del momento que se afilia a la FIFA, participa en los congresos que finalmente, con todos los delegados presentes en Barcelona en 1929, designan a Uruguay el primer organizador del Mundial. Uh-huh. Una de las invitaciones que llegó a Costa Rica, llegó una invitación para participar en el primer Mundial. Y de momento porque había estado como miembro de FIFA y también porque había estado en el Congreso de FIFA, que designó a Uruguay. Y el tema es que llega la invitación a Costa Rica y dicen que la van a valorar para participar en el primer mundial. Pero después se desestima por problemas económicos, problemas de organización y porque simplemente el gobierno de turno no apoyó. Sí apoyó una delegación deportiva para que estuvieran en los segundos Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe que se hicieron en La Habana, Cuba, a principios de 1930. Entonces ahí fue una delegación. No solamente, me acuerdo de Antonio Rodríguez, el sanjuaneño, que ganó una medalla de bronce en atletismo, y el equipo de fútbol que pudo haber participado en el primer mundial, gana la medalla de plata, pierde la final contra Cuba. Se desestima. Pero resulta que en la delegación de México se acepta la invitación. Es uno de los 13 países, porque el primer mundial es por invitación, no hay eliminatorias. México acepta mandar a una delegación, igual que Estados Unidos, y 11 países más. Al final son 13 países. Viajan en barco, la delegación de México en dos diferentes barcos. Inclusive algunos salieron del puerto de Veracruz, algunos llegaron a Nueva York, se juntaron inclusive con la delegación de Estados Unidos y llegaron a Uruguay en barco. En ese tiempo no iban a avión. Y el asunto es que en la bitácora de los pasajeros que iban en ese buque, de acuerdo a la investigación que hizo recientemente un historiador del fútbol mexicano, don Carlos Calderón, aparece la lista de la delegación de fútbol de México que iba al primer mundial y todos nacidos en México. Uh-huh. Pero le llamó la atención que venía un tachonazo en el nombre de Roberto Gallón. Roberto Gallón. Que era un delantero en ese momento del Club América,
que incluido el hermano también asistió también en ese mundial, pero resulta que Roberto Gallón aparecía con un tachonazo San José, Costa Rica. Entonces empezó a investigar y tuvo acceso a la famosa fe de bautismo en Costa Rica. Y resulta que nació en 1910 en Costa Rica, hijo de un diplomático, embajador de México en Costa Rica, que apenas estuvieron un año y después emigraron a Estados Unidos y bueno, toda una historia. El hombre hasta participó en la Revolución Mexicana y todo el tema Sí, de Pancho Villa y todo eso, ¿no? o- Pero otra es otra historia. tremenda historia. Pero resulta que, bueno, él estuvo involucrado, el señor, pero el hijo nació en Costa Rica. Y resulta que integra la primera selección. Era costarricense dentro de la delegación de México, participa en 2 de los 3 partidos que juega México y en uno de ellos anota un gol. Anota un gol a Argentina, un partido que Argentina le gana 6-3. Qué Se interesante. convierte, digamos, en el primer costarricense en anotar un gol. Eso sí, con otra selección, con la Claro, selección de México. Porque 60 años después, Juan Arnoldo Cayosa anota el primer gol de Costa Rica en una Copa del Mundo, defendiendo los colores de la selección de Costa Rica. Ese caso era obviamente desconocido en el 90 y ahora salió a la luz pública. Ese es el primer caso. Primero, Costa Rica no acepta ir al primer mundial por temas económicos y de organización, pero sí va un tico. sí. Y un tico está en la primera vez que se juega un mundial. Detalle bien Es interesante. muy interesante. 4 años después ya aparecen las eliminatorias para la Copa del Mundo. Y un costarricense que jugaba en clubes de La Habana, Salvador Soto Villegas, un extremo izquierdo que era ídolo del fútbol costarricense, de la El Liga indio Buroy. el Indio Buroy, de la Ujú. Liga Deportiva Alajuelense, participa con la selección de Cuba en las eliminatorias que juegan contra Haití y contra México. Quedan eliminados, pero se convierte en el primer costarricense en jugar una eliminatoria en 1934. Costa Rica por aquí no le pasaba a jugar en eliminatorias. Se inscribe para Francia 1938, pero resulta que Argentina, que aspiraba a organizar ese mundial, organiza un boicot a nivel americano en protesta porque FIFA, porque era la aspiración del abogado francés Jules Rimet, que el mundial llegara a su país de origen. Claro. Entonces, en 2 mundiales seguidos se juega en Europa. Cuando la idea es que los mundiales se Alternen. alternaran. Claro. América, Europa, América, Europa. Bueno, ahora se ha dado el caso que se ha jugado en otros continentes. Pero aquel mundial fue el 34 en Italia y seguía un país americano y queda Francia. Entonces Argentina organiza un boicot en protesta porque queda un país Porque europeo correspondía y a correspondía a América, América y claro. ellos querían organizarlo. Entonces se unen todos los países de América, incluido Costa Rica, que sí se inscribió para la eliminatoria y no Y no juegan en la eliminatoria. participan. Pero hay 2 países con excepción, que es Brasil, que ha estado en todos los mundiales, y Cuba, que asiste a su primer mundial y de hecho hace un buen papel y clasifica a la segunda ronda del 38. Después viene la guerra y no hay 12 años del 38 por la Segunda Guerra Mundial Sí, al 50, no hay mundiales. En el 50 en Brasil, Costa Rica no se inscribe. Para el 54, me da mucha risa contarlo, Costa Rica intenta inscribirse en el Mundial del 54 en en Suiza, Suiza. pero manda en forma tardía la inscripción y la devuelven, ¿verdad? Nos cogió tarde los ticos, llegamos tarde a la cita. Por variar. Para 1954 en Suiza. 54. Entonces, Sí, ya para el 58, para Suecia, ya sí. Costa Rica se inscribe por primera vez y participa en las eliminatorias hasta la fecha. Costa Rica no ha dejado, después del 58 en Suecia, No no hemos ha dejado de dejado de participar en participar. eliminatorias. De hecho, se da el caso de que esa eliminatoria nos fue muy bien, superamos las primeras rondas y vamos a la ronda final contra México, pero la perdemos teniendo un equipazo, porque Costa Rica tenía un equipazo. Mucho, ¿te acuerdas que en esa época, Roberto, lo que se hablaba era que se habían rozado con los mejores equipos, Claro, que claro. venían a jugar las series internacionales Sí, aquí? claro. Había ganado la medalla Costa Rica, la medalla plata en los primeros Juegos Deportivos Panamericanos en el 51 en Buenos Aires. Después en el Sí. 56 se da la famosa equipo Los de chaparritos los de oro. Chaparritos de Oro, que es una selección que le llaman Chaparritos de Oro porque eran chaparritos, chaparros, como decía la prensa mexicana, Sí, pero resulta que es el equipo revelación del sí. segundo Panamericano de fútbol que se hace en Inolvidables. México. Costa Rica queda Inolvidables. tercero de América, era como una Copa América, Claro. detrás de Brasil y Argentina, que son los que ocupan los primeros 2 lugares.
y Costa Rica queda por encima de Chile, de Perú y de Chile, Perú y México. ¿Verdad? Esa selección estaba para clasificar a Suecia, pero al final pierde la ronda final contra México y perdemos esa opción en un partido que se pierde en México 2-0 y aquí se empata 1-1, a pesar de que tenemos un buen equipo. Eh, Después ya se dan las siguientes eliminatorias, pero digamos, una Sí, que quedamos muy cerca fue la de Chile 62, que fue cuando se le gana por primera vez a México con el sí, gol de Carlos Vivo Boán, que fue muy divulgado en la prensa nacional de ese claro, tiempo, claro. porque se le ganaba por primera vez a México en un partido de selecciones mayores y Sí, en juegos eliminatorios. México empata con Curazao, que eran Antillas Holandesas en ese tiempo, y pierde opciones, pero resulta que Costa Rica en el partido decisivo, que si lo ganaba, llegaba el repechaje contra Paraguay y si lo ganaba iba al Mundial de Chile. Y resulta que una empresa mexicana que era interesada en el tema, porque México llegara a Chile 62, que al final lo logra, obviamente. que es uno de los famosos mundiales en que Antonio Carvajal, 5 copas, va a los 5 mundiales, ¿verdad? Sí, la Tota Carvajal. Resulta que Costa Rica no llega el avión el sábado previo a viajar a Curazao, jugaba el domingo, y retrasan y los hacen pasar horas en el aeropuerto. Eso me lo contaba Manrique Quesada. Qué Y viajan increíble. hasta el día siguiente en un avión y llegan 2 horas antes del partido, en una cancha que era entre Zacate y Arena, ahí en Curazao, y pierden 2-0 y queda Costa Rica fuera. Entonces empieza esa lucha de Costa Rica, ese sueño, por llegar a los Y mundiales. ya empezamos a sufrir no pocas Ah, no, situaciones eliminatorias. anómalas que Sí, hemos sí. A padecido mí me tocó a lo la, largo la, del la, la, tiempo. la del 72 contra Honduras, Sí, cómo no. hace, ¿qué son? 5 décadas, ¿verdad? Que estábamos con la opción, con el equipo Humberto Macho, ¿me recuerdas? Sí, Era un equipazo, extraordinario, un gran con base equipo. del Sí, Deportivo Saprissa, digamos, cómo no. era el cuadro base, y perdimos en Honduras 2-1. Y Sí. tenemos que ganarle aquí. Íbamos 3-0 ganándole a Honduras en el recién inaugurado Estadio Saprissa. 10 de diciembre de mil novecientos No setenta se nos y puede olvidar. tres Yo estaba con mis primos ahí, mis hermanos Sí, cómo no. en el estadio viendo este partido y viendo la frustración porque nos quedó el marco donde entraron los 3 goles de Honduras. Quedamos 3-3 y quedamos fuera de Alemania 74. Ahí empezamos a identificar uno de los primeros verdugos del fútbol costarricense, Honduras. la Chula A Gómez. Chula Gómez. Ya había sido para México 70, ya nos había metido goles. Sí, correcto. Y luego vinieron otros. Pero bueno, entonces vamos al momento glorioso de Italia 90, Sí. donde se marca una página de oro en la historia del fútbol de Costa Rica, que se conserva hasta ahora y que aumenta su valor con el tiempo. Sí. Entonces, ¿qué te parece si pasamos de Roberto Gallón a A Juan Juan Callazo. Arnoldo Callazo Rick? Sí, en realidad es muy interesante. Yo le tengo mucha admiración a esa generación porque todos eran jugadores, digamos, por decirlo, como decimos los ticos, piso tierra. Así es. Eran jugadores, digamos, semiprofesionales, jugaban en clubes nacionales, ninguno era legionario como ahora, Mm, que juegan ya para los principales equipos del mundo. En aquel tiempo, que eran pioneros, logran la clasificación. Y ahí muy importante, ellos querían quitar el mito de los chaparritos de oro, porque siempre le recalcaban, ustedes nunca han ido a un mundial y no lo van a lograr ahora. La máxima hazaña es los chaparritos de oro y era tercer lugar un panamericano que tampoco clasificaron a un mundial, pero era un equipazo también sí, eso. claro. De Podemos rápidamente, Rodolfo Herrera, Catato Cordero, Hernán Hernán Alvarado, Alvarado, estaba Cuti Guti Monge, Rubén Monge, Jiménez, Marvin Rodríguez, Giovanni Rodríguez, estaba Palmareño Solís, o sea, sí, en realidad era un equipo extraordinario. El único que extraordinario. no estaba era Max Villalobos, que había estado en 55 en Tegucigalpa, en el Sí, Centroamericano y el Caribe, que la ganó ajá, Costa Rica, claro, pero como ya se había vinculado al Irapuato, él cómo no va no. a ese equipo. Los inolvidables chaparritos de oro. Pero, Entonces viene la generación del sí, 90 que quiere, borrar esa, que era borrar, que o por uno lo de menos, los o por lo menos liberarse de esa sombra. ese equipo tenía no solo a Callazo como líder, tenía al mismo Gabelo, tenía a Roger Flores, tenía a Mauricio Montero, tenía a Héctor Marchena, tenía a Oscar Ramírez, que ya, Claudio Jara, que ya tenían, se habían rozado, inclusive aquí vino muchos equipos de la Roma, ¿Cómo vino el no? Stuttgart de Sí, Alemania, vino el así es. Colonia,
tuvieron un roce importante. Sí, sí, importante. Cerca de, yo contabilicé 26 partidos de Sí, preparación de gran importancia, de gran claro. importancia, incluido equipos suecos. Aquí vino Tomás Ravelli a principios del 90 y Héctor Marchena le metió goles y Medford le metió goles sin saber que Medford después le iba a meter el gol famoso en En Italia, Suecia, contra Suecia contra Suecia, en Italia correcto. 90. Así es. Esa generación logró superar la primera ronda frente a Panamá en la eliminatoria. Le tocaba a México, que ya México nos había sacado varios mundiales. Y resulta que viene la famosa sanción al fútbol mexicano, que le llamaban los cachirulos, Los cachirules, cachirules. correcto, sí. José Ramón Fernández, periodista mexicano, hizo esa investigación y denunció a esa selección de México, que al final, ¿por qué? ¿Qué hicieron? En la eliminatoria juvenil del 88, en que Juan José Gámez con sus famosos carazuces, que es ese equipo Como famoso que del puso equipo Gaetano Pandolfo sí, como de Arabia a Saudita Saudita 89. 89. Sí, Resulta que en la eliminatoria en el 88 en Guatemala, Costa Rica le gana 3-0, pero ya varios jugadores de México venían pasados de la edad, claro. tenían más de 20 años. Era sub-20, era menor de 20 años, pero ellos eran superiores a los 20 años. Entonces Sí, castigan a México y Costa Rica, sin jugar, digamos, supera a México en el, digamos, por la decisión de FIFA de excluirlos de toda claro. competencia internacional por 2 años. Sí, digamos, nos quitamos de algún modo entre comillas, la bestia negra. Exactamente, que había sido México y en algún momento Sí, Honduras también, obviamente Honduras. sí, Pero en ese momento era México. Y vamos a la pentagonal final, no una hexagonal, sí, y la superamos y quedamos en el primer lugar y vamos a Italia 90. Italia 90 la clasificó Marvin Rodríguez así es, y digamos que se había ganado el mérito. así es. Pero los Proceso que jugadores, había iniciado el uruguayo Gustavo de Simone. la inició Gustavo de Simone y, digamos, superó la primera ronda contra Panamá, pero en el Sí, momento que pierde el primer partido contra Guatemala de la pentagonal, lo quitan. sí, En ese tiempo, el presidente de la federación es don Gino Soto Pacheco así es. y nombran el dúo dinámico, que yo diría Marvin Rodríguez y Antonio Moyano, que siguen sacando la eliminatoria y al final renuncia a Moyano y queda Marvin Rodríguez solo y dirige Y los logra últimos, la en los clasificación. últimos 3 partidos logra la clasificación, el famoso gol de Pastor Fernández ¿Cómo no? el 16 de julio de Sí, 1989 en el Estadio Nacional. así es. Ese, que él queda en la historia, digamos que fue su único partido con la selección, Pastor Fernández, y mató un gol. Y un gol que lo marca, porque ahora habrán otras clasificaciones, como el gol de Campbell ahora contra Nueva Zelanda en Qatar, que Claro, nos llevó al Mundial de sí. Qatar. Pero Pero ese, ese es el primero sin duda, y eso queda en la historia, eso no lo borra nadie, así Pastor es. Fernández. Pero a Pastor ya cuando nombran a Bora Milutino y faltando 90 días para el Mundial y quitan a Sí, Marvin Rodríguez, ya era la federación de don Isaac Sasso, el golpe de Estado que llamaban en ese tiempo, nombran a Bora, que había tenido un gran papel con México en el 86, lo llevó al sexto lugar y le dan la responsabilidad. No conocía a nadie. Entonces, él asesoraba por la comisión técnica del momento, que estaba Leroy Lewis y don Antonio Moyano, ujú. que en paz descansen los dos. Sí, digamos que le arman la Le nómina, más arman o la menos. nómina y Bora se quedó con ese equipo y va a trabajar con ese equipo. Aunque algunos no rindieran y algunos se quedaron en el camino, no los iban a devolver a Costa Rica cuando ya se fueron para Italia. Hicieron los primeros fogueos en Chicago, después en Gales, jugaron en varios partidos en Italia antes del Mundial y Bora fue encontrando las piezas idóneas y a Chavarría, que era contención, lo pone de lateral derecho, a Ronald González, que es central, lo pone de contención, a Policía Gómez, que era volante ofensivo, lo pone de contención. Que hizo una Entonces pone gran una labor. muralla. Claro, Y claro. Gabelo, que tiene problemas en las salidas, lo lleva a un curso, eh, digamos, relámpago, con Roberto Negrisolo, que era el preparador de porteros de la Roma, para que le ayude a Para que le dé mejorar las volados, salidas para que le dé volados. de volados, sobre todo en las salidas. Y ahí fue Sí, maravilloso. Gabelo fue uno de los puntales de sin Italia duda, 90. sin duda. Y bueno, y Pues, ya lo que viene es digamos, la historia claro, que nos clasificamos, debutamos en un mundial, sí, le ganamos en el debut contra Escocia con el gol de Juan Anolo Callazo. sí, Inolvidable jugada, maravillosa jugada, sí, que extraordinaria. inclusive rompe el esquema del equipo. Héctor Marchena, que sale de la defensa, Así es. cuando recibe el pase de Oscar Ramírez, Sí, y ahí se fragua el taquito de Jara y toda la. se perfila al centro, pase a Jara, taco de Jara y Juan, Juan entra y vence a Jim Leighton, el sí, portero escocés. casi como el soldado Juan. Sí,
Me acuerdo que, digamos, la prensa escocesa se sintió burlada, que como un país fabricante de candelas y una Republic Banana, Sí, una Banana Republic, ¿verdad? sí, sí. Les iban a ganar. Decía, apestamos en el mundo, nos ha ganado una desconocida como Costa Rica, ¿verdad? Así Sí, era la sí, sí, prensa sí. de momento. Así Y Costa es, Rica reprodujo así es. Y días después, no nos va a alcanzar el tiempo para llegar a Brasil 2014, que habría que hacer otro programa, No, pero pero, digamos, esas ajá, generaciones que sí, han clasificado a los mundiales, porque tuvimos un periodo largo del 90 al 2002 que sí, no así fuimos a es, los mundiales, así es. aparecen generaciones muy buenas. La del 2002 es maravillosa, Extraordinaria, claro, claro, porque, digamos, tiene un fútbol excelso, queda en primer lugar en las eliminatorias. De hecho, queda como el equipo de mayor progreso de FIFA en el 2001. claro, Y solo, mira, por detalles, en un grupo muy difícil que estaba Turquía, que fue tercero sí, del mundo, y Brasil, sí, campeón del mundo, el asunto es que nosotros nos faltaron detalles, sí, 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 sí. desconocimos que podemos ganarle a China por más goles o Sí, cosas así. sí, sí. Después de que le habíamos hecho un gran juego a Brasil, que ningún otro equipo le metió 3 goles a Brasil. Nosotros perdimos 5-3 con Sí, ellos. sí, 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 exacto. 5-2, 5-2. 5-2. Disculpe que te... Ah, perdón, Pero perdón, sí es sí. un partido que hizo Sí, modificar bastante, el sí. esquema de Brasil. Guanchop y, Guanchope y la Bala y Gómez. la Bala Gómez, Lo sí. que quería comentarte, que Sí, momento, ese día Brasil descansó a Ronaldinho y a Roberto Carlos, sí, presentó un equipazo y Ronaldo claro. se convirtió en goleador del Mundial, pero modificó a raíz del buen partido que le hizo Costa Rica, que fue declarado entre los mejores partidos del Mundial, Sí, poner un volante de contención más en la segunda fase, Gilberto Silva, sí. y quedó, Que lo llevó al título finalmente. sí. Lo que pasó en Brasil 2014, digamos así, se juntaron varias cosas. Primero, el proceso no lo comenzó Pinto, Jorge Luis Pinto, el técnico colombiano, sino Ricardo Lavolpe, ahí fue Así donde es. descubrió a Joel Campbell. Ayuda al Campbell. Pero él construyó un equipo durante 3 años y encontró las piezas que ya estaban, muchos de ellos jugando en ligas europeas, Claro. muchos habían pasado por mundiales menores, y también ellos querían romper el mito de lo que De había sido Italia Italia 90, 90, claro, querían escribir su propia historia. claro. Y se juntaron los astros Una y similitud nos con tocó el grupo los... La Muerte. Cualquiera diría, fuimos la burla a nivel mundial. La prensa internacional Sí, decía que claro. no íbamos a hacer ni un tiro a marco ni Sí, nada, sí, sí, sí. íbamos a salir goleados. Maradona, Sí, recuerdo sí. que Decía que yo que Costa Rica me pego un balazo en el pie. no es Costa Rica, no es Costa Rica, sino Costa Rica pobre, decía Sí, la sí, prensa de sí. Uruguay. ¿Cómo no? Pero resulta que nos paramos contra Uruguay, le ganamos 3-1, le ganamos a Italia en el partido perfecto. Y eso implica, Roberto, que queden eliminados prácticamente Inglaterra y Italia o Uruguay. Al final Sí. clasifica Uruguay. Ganamos el grupo. Y dejamos en el camino a 3 campeones mundiales. 3 campeones del mundo. Uruguay, Inglaterra e Italia. Pasamos, superamos los cuartos de final, los octavos de final contra Grecia. Y ahí resulta que contra Grecia jugamos la mayoría del partido con un jugador menos, con la expulsión de Oscar Duarte. Pero hicimos el traspaso de lo que se había hecho en Italia 90, que era llegar a octavos de final. Pasamos a cuartos de final. Claro. Quedamos invictos junto con Brasil y Alemania. Y únicamente, Perdón, junto a Países Bajos, sí. que ahora, bueno, Holanda, Holanda, sí. que fue tercer lugar. Brasil, Sí. que fue y Costa Rica. Solo recibimos 2 goles, quedamos octavos del mundo invictos entre 32. Así que es una historia maravillosa. Sí, recibimos 2 goles y uno de penal Uno de contra penal de Uruguay. Cavani y el Sí, otro fue de Sócrates al final del partido así con es. y invictos. No, no, sí, es una maravilla. No nos va a dar el tiempo, pero creo, Rodrigo, que ha sido para todas las personas que nos ven en Páginas Vivas desde la Biblioteca Nacional, desde la Hemeroteca, una conversación muy agradable en la que nos has aportado tu amplio bagaje, tu gran experiencia, tu conocimiento y tu privilegiada memoria. Quedemos con la ilusión de Brasil 2014 y con el compromiso de que pudieras aceptar de nuevo una invitación de Páginas Vivas para continuar este proceso en los siguientes mundiales y lo que ha pasado, porque el El fútbol fútbol nunca se va de vacaciones. nunca se va de vacaciones, exactamente, el fútbol vive. Muchas gracias por la invitación. No, Muy gracias, honrado. Rodrigo.
por favor, siempre pedimos a las personas invitadas que nos pongan ahí una especie Hoy, de autógrafo, que hazaña histórica una hazaña histórica. cuando le ganamos a Suecia. Así es, Pasamos a la segunda. el, Este el- mundial es muy especial. el golazo del capitano y de Medford, que dicen que tenía loco a Bora para que lo pusiera, lo introdujera, y entró de cambio, volvió locos a los suecos y anotó el segundo gol de aquel Costa Rica-Suecia 2-1. Muchas gracias. No, de verdad que es un privilegio para nosotros, Rodrigo, contar con tu presencia Muchas gracias por la invitación. y de verdad ha sido muy interesante en el marco del Campeonato Mundial de Fútbol Qatar 2022 haber conversado con un conocedor tan a fondo del deporte y del fútbol y de los valores que encierra toda esta historia en nuestra identidad nacional. Estuvimos entonces con Rodrigo Calvo en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, desde la hemeroteca de la Benemérita Biblioteca Nacional de Costa Rica. Muchas gracias.